Hola a todos y bienvenidos a Planeta Rocoso. Hoy hablaremos de los diferentes tipos de nubes que existen y cómo interpretarlas para poder hacer una predicción del tiempo aproximada. Mirar al cielo y ver nubes es una cosa de lo más normal. Las nubes no solo indican lluvias o tormentas, sino que nos pueden dar información muy valiosa sobre la meteorología. Existen diferentes tipos de nubes en el cielo, y cada una de ellas tiene unas características y condiciones de formación diferentes. Así que, antes de comenzar a describir los diferentes tipos de nubes que existen, vamos a hablar sobre cómo se forman. Para que haya nubes en el cielo, tiene que existir un enfriamiento del aire. El circuito comienza por el Sol, y cuando los rayos del Sol calientan la superficie terrestre, también calientan el aire que hay alrededor. Un aire con una elevada temperatura se vuelve menos denso, por lo que tiende a ascender y ser reemplazado por aire más frío y denso. Conforme se asciende en altitud, hace que las temperaturas sean más bajas y por lo tanto el aire se va enfriando. Bien, cuando el aire que sube alcanza una capa más fría, se condensa en forma de vapor de agua. Este vapor de agua es invisible a simple vista, ya que está compuesto por gotitas de agua muy pequeñas y por partículas de hielo. Las partículas son tan pequeñas de tamaño que son capaces de sostenerse en el aire mediante las corrientes verticales, las elevan. Ahora vamos a diferenciar los distintos tipos de nubes en función de la altitud a la que se forman. Empezaremos por las nubes altas, y dentro de ellas tenemos los cirros, los cirrocúmulos y los cirroestratos. Respecto a los cirros, son nubes blancas, transparentes y sin sombras internas. Aparecen como las conocidas colas de caballo, y no son más que nubes formadas por cristales de hielo debido a la altitud a la que se encuentran. Son como filamentos largos y delgados que presentan una distribución más o menos regular en forma de líneas paralelas. Se pueden ver a simple vista mirando el cielo, y parece que hubieran pintado el cielo como a brochazos. Si el cielo entero se cubre de cirros, es muy probable que en las próximas 24 horas se experimente un cambio brusco en el tiempo, y por lo general suelen ser cambios de descensos en las temperaturas. También veremos cirrocúmulos, que son unas nubes que forman una capa casi continua y presentan un aspecto de superficie arrugada y con formas redondeadas, como si fueran pequeños copos de algodón. Las nubes son totalmente de color blanco sin presentar sombra alguna. Y cuando el cielo aparece cubierto de este tipo de nubes, se dice que está aborregado, y es similar al tejido de las ovejas. Frecuentemente suelen aparecer junto a los cirros e indican que cambia el tiempo en unas 12 horas. Todo esto es aproximado. Y cuando aparecen suelen preceder a alguna tormenta, pero evidentemente no siempre indican lo mismo. De ser así, la meteorología y la predicción del tiempo serían muchísimo más sencillas. Los cirroestratos parecen a simple vista como una especie de velo al que cuesta distinguir los detalles. Algunas veces se pueden notar los bordes ya que son estriados largos y anchos, y se identifican fácilmente porque forman un halo en el cielo alrededor de tanto del Sol como de la Luna. Suele suceder a los cirros e indican que llega el mal tiempo o algún frente cálido. Bien, ahora vamos con las nubes medias. Entre los distintos tipos de nubes medias nos encontramos con altocúmulos y altoestratos. Los altocúmulos son nubes con forma de copos de tamaño mediano y una estructura irregular. Estas nubes sí presentan copos y ondulaciones en su parte más inferior. Los altocúmulos indican que comienza el mal tiempo, y ya sea por lluvias o tormentas. Respecto a los altoestratos, se trata de nubes con capas delgadas y algunas zonas más densas. En la mayoría de los casos se puede ver el sol a través de la capa de nubes, y el aspecto es parecido a unos manchones irregulares. Los altoestratos presagian lluvia fina a causa de un descenso de la temperatura. Ahora vamos con las nubes bajas. Estas son las más cercanas a la superficie, y entre ellas tenemos nimboestratos, estratocúmulos y los estratos. Los nimboestratos tienen el aspecto de una capa regular de color gris oscuro y con diversos grados de opacidad, y esto se debe a que varía la densidad a lo largo de la nube. Son típicas de las lluvias de primavera y verano, y también se pueden encontrar en las precipitaciones en forma de nieve. Los estratocúmulos son las que tienen ondulaciones parecidas a cilindros alargados, y también presentan algunas ondulaciones en distintos tonos de gris. Estas es raro que nos vayan a aportar lluvias. Y también encontraremos en las nubes bajas los altoestratos.
Su apariencia es la de una neblina grisácea sin que se pueda ver las estructuras tan definidas. Tienen algunos manchones con diferentes grados de opacidad y durante los meses más fríos son capaces de aguantar en el cielo durante todo el día, dando un aspecto más lúgubre del paisaje. Cuando llega la primavera, aparecen durante la madrugada y se dispersan durante el día, y estas indican buen tiempo. Por último, hablaremos sobre las nubes de desarrollo vertical. Estas son las nubes que presentan grados masivos de tamaño y lluvias. Entre ellas nos encontramos con los cúmulos y los cumulonimbos. Los cúmulos tienen un aspecto más denso y sombras muy marcadas, hasta tal punto de tapar hasta el sol. Son nubes de color gris, su base es horizontal, pero su base superior presenta protuberancias de gran tamaño. Los cúmulos corresponden al buen tiempo, cuando hay poca humedad ambiental y poco movimiento vertical del aire, pero también son capaces de originar aguaceros y tormentas. Y por último, los cumulonimbos. Estas son nubes de mayor tamaño, con apariencia masiva y con un gran desarrollo vertical. Son de color gris y tapan totalmente el sol. Se trata de las típicas que tienen lugar en las tormentas e incluso producen granizo. Todos los tipos de nubes de los que hemos hablado son de los más comunes que nos podemos encontrar. Existen muchos más, como las lenticulares, las castellanus, pileus, humilis o con forma de visera. No he querido profundizar mucho más en ellas, dado que son raras de ver y el contenido del vídeo se convertiría en demasiado complejo y extenso. La observación de las nubes y aplicarla a la meteorología se trata de algo orientativo y que nos puede ayudar en un momento dado. Por eso, consultar siempre la meteorología del lugar a donde vayáis a hacer vuestra actividad y no hagáis cosas que estén por encima de vuestras posibilidades. Y recordad que las montañas de momento no se van a mover de donde están. Espero haberos sido de ayuda, os mando un saludo muy grande y nos vemos en la roca.